normas jurídicas que reglan las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional. Bueno, ahora entonces vamos a ver cuáles son ese cúmulo de normas jurídicas, ese conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones de estos sujetos de la comunidad internacional. También tenemos que tener en cuenta con respecto a la formación de las normas del derecho internacional al ordenamiento jurídico internacional, ya le había dicho a usted también que estamos básicamente en un sistema descentralizado, es decir, la carencia de órganos centrales para la ejecución, la aplicación y la interpretación de las distintas normas. Es decir, no tenemos en el contexto internacional, en la comunidad internacional, un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, a imagen y semejanza de los que sí tenemos o conforman los poderes en lo del derecho interno de cada uno de los países. Entonces, a partir de la naturaleza descentralizada de la comunidad internacional, es que también vemos que los sujetos que conforman el derecho internacional o la comunidad internacional, en este caso los sujetos estados, como tienen una capacidad plena los estados, ya le había dicho a ustedes también que a partir de esa capacidad plena ellos mismos son legislantes y también son agentes de cumplimiento de esas normas que ellos mismos crean. ¿Sí? Entonces, el ordenamiento jurídico internacional va a estar conformado a partir de la actuación que lleven adelante los sujetos de la comunidad internacional, en este caso, los sujetos estados. También hay otros sujetos reconocidos de la comunidad internacional, como las organizaciones internacionales, que también están en capacidad de formar o crear normas de derecho internacional a través de la costumbre y los tratados, pero mucho más limitado en cuanto al alcance de las mismas, puesto que estos están sujetos o limitados por sus estatutos fundacionales, las organizaciones internacionales. Por lo tanto, entonces, los que tienen una capacidad plena e ilimitada son los sujetos estados, y estos mismos son entonces los creadores de las normas jurídicas internacionales, a través de las fuentes propias del derecho internacional. Vamos a ver cuáles son esas fuentes propias. Ustedes ya le había dicho, ustedes ya habrán visto en algún momento del estudio de la carrera de ustedes, ya en Introducción al Derecho se ve cuáles son las fuentes del derecho, y que estaba conformada por fuentes materiales y fuentes formales. Las fuentes materiales son las que van a dar contenido a las normas de derecho, son las que van a dar contenido y se traducen en las conductas, valores e ideologías que predominan en una comunidad determinada, y estas normas pueden ser de distintas naturalezas, naturaleza política, social, económica, moral, cualquiera sea la índole de estas. Son entonces transformaciones de conductas, valores e ideologías que predominan en una comunidad y tienen, estas fuentes materiales, una dinámica que no las tienen las fuentes formales. Las fuentes formales son simples procedimientos técnicos. Lo que nosotros vamos a ver, vamos a analizar, son en las fuentes formales, es decir, los procedimientos de creación de las normas jurídicas internacionales. ¿Cómo se forma? La pregunta sería, ¿cómo se forma el derecho internacional público? Y ahí vamos a ver entonces, a partir del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, vamos a ver cuáles son estas fuentes que conforman el ordenamiento jurídico internacional. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia dice que la función de la Corte es resolver, conforme al derecho internacional, las controversias que le sean planteadas. Y para ello deberá tener en cuenta, dice, y ahí hace un desglose o una enumeración de cuáles son esas fuentes de derecho que va a tener que tener en cuenta la Corte Internacional de Justicia para dirimir una controversia o dar solución a una controversia, a partir de esta fuente del derecho. Y la primera de ellas
En el punto 1 de este artículo 38 habla de las convenciones internacionales. Convenciones internacionales, dice, estas sean generales o particulares que contengan reglas de derecho reconocidas por los estados litigantes. Está haciendo referencia a estas reglas convencionales, estamos hablando de los tratados. Regla escrita, expresada a través de la palabra, tratados generales o particulares. La primera de ellas. La segunda habla de la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente reconocida como derecho, dice. Esta es una regla no escrita. La tercera de ellas, como fuentes principales, tenemos los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, por el conjunto de naciones civilizadas. Estas tres fuentes que yo le acabo de nombrar son las fuentes principales. Las fuentes principales. ¿Qué quiere decir esto de fuentes principales? Quiere decir que son fuentes generadoras de normas generales, crean normas generales de derecho internacional público. Estas tres fuentes. Está así reconocida por el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia. Luego habla de las decisiones judiciales y la doctrina, de la doctrina de los publicistas de mayor reconocimiento de las distintas naciones como medios auxiliares. Acá ya tienen que tener en cuenta que tanto la doctrina como las decisiones judiciales que hace referencia son la jurisprudencia y la doctrina, ya son considerados medios auxiliares, no ya fuentes principales, sino son medios auxiliares para establecer una regla de derecho. Y en el punto 2, sobre lo último del artículo 38, hace referencia a que no obstante la Corte también podrá decidir un litigio ex aequo et bono, dice, si así las partes los convinieren. Cuando está haciendo referencia a esta expresión, está haciendo referencia a la equidad. Todo esto también entonces como fuentes auxiliares, no son fuentes autónomas, generadoras de derechos, de normas generales. Lo que sí hacen estas fuentes auxiliares es mejor interpretar o perfilar las normas que le proveen las fuentes principales. Pregunta de examen, porque cuando uno pregunta cuáles son las fuentes del derecho, por ahí me marca un momentito, cuáles son las fuentes principales, que son estas tres primeras, y las otras son fuentes auxiliares. No son autónomas, es decir, no son creadoras de normas generales. Las fuentes auxiliares, la jurisprudencia, la doctrina y la equidad. Ahora bien, la primera pregunta que surge del análisis de estas fuentes que establece el artículo 38 de la Corte es si que estas fuentes son solamente fuentes para aplicación de la Corte Internacional o son las fuentes que determinan las normas del derecho internacional. Es decir, estas que son fuentes formales y directamente aplicables por la Corte, si son consideradas entonces exclusivamente para uso de la Corte, para aplicar la Corte, o si realmente está haciendo referencia a todas las fuentes que conforman el ordenamiento jurídico internacional o el derecho internacional público. Cuando en su expresión dice, en el enunciado, en el encabezamiento del artículo 38, cuando dice que la función de la Corte tiene que regular, de acuerdo al derecho internacional, las controversias que le sean planteadas, está haciendo referencia a que el enunciado que tenemos en este artículo 38 son todas las fuentes del derecho internacional conforme, no solamente para que la Corte la emplee, sino para cualquier otro tribunal en ocasión de que tenga que llevarlo adelante. Entonces, lo que hace este artículo 38 como primera medida es enunciar cuáles son entonces el cúmulo de fuentes que conforman el derecho internacional. Y entonces ahí está hablando de cuáles son ellas. Costumbre, la convención, costumbre, principios generales. Una segunda pregunta que surge también de este mismo enunciado del artículo 38 es que si hay un orden de jerarquía entre las distintas fuentes
que está mencionando este mismo artículo 38. En principio podemos decir que no existe una jerarquía absoluta entre ellas, pero sí podemos hablar de una jerarquía relativa, una jerarquía relativa a la que le da la posición, su posición en el tiempo y la mayor o menor generalidad de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Su posición en el tiempo, cuando estamos haciendo referencia, es que si una fuente u otra es anterior o posterior a la misma. Esta es una regla general de interpretación en la cual la norma posterior deroga a la anterior. La norma general, la norma particular, perdón, deroga a la general. Son reglas de interpretación cuando se encuentran distintas fuentes normativas y hay colisión entre ellas. Entonces la regla de interpretación es esta: norma posterior deroga a la anterior, norma particular deroga a la general. Entonces, ergo, si estamos en presencia de una norma consuetudinaria, si estamos en presencia de una norma consuetudinaria y luego a esta norma consuetudinaria posteriori se le opone un tratado, entre los Estados miembros de ese tratado va a prevalecer las normas del tratado, porque es posterior a esta norma consuetudinaria. A la inversa, si sucediera a la inversa, si estamos en presencia de un tratado multilateral que se le opone o posteriormente a una norma consuetudinaria o una costumbre, ya la cosa se vuelve un poquito más compleja. Pero si entre todos los integrantes de ese tratado, todos los Estados miembros de ese tratado, si no llevan a cabo o no dan cumplimiento a lo que establece ese tratado va a caer en desuetudo o en desuso y por lo tanto va a ser abandonado por los Estados miembros. Y entonces, a su vez, si todos esos Estados miembros de ese tratado adoptan una nueva costumbre, que va a ser posterior a ese tratado, entonces lo que va a prevalecer va a ser las costumbres que adoptan, ¿no es cierto?, estos Estados miembros que conformaban ese tratado en cuanto a las normas que se le oponen. Aquí entonces, a la inversa de lo otro, la norma que va a prevalecer entre un tratado y una norma consuetudinaria posterior va a ser la norma consuetudinaria en cuanto a las reglas que se le oponen a ese total o parcialmente de ese tratado. Si estamos en presencia también de una norma general y una norma particular, la que va a prevalecer va a ser la norma particular. Ahora bien, entre una norma imperativa de derecho internacional general, o más conocida como norma de jus cogens, siempre esta va a estar por encima de cualquier otra norma, sean convencionales o consuetudinarias. Y entre normas imperativas, la que va a prevalecer va a ser la posterior siempre. Trátese del tema que se trate, siempre va a ser la norma imperativa posterior la que va a prevalecer sobre la anterior. Pero si no estamos en presencia de normas imperativas que se confrontan, siempre la que prevalece es la norma imperativa. Ya le había dicho a ustedes, le dije en su momento, las normas imperativas, o más conocidas como normas de jus cogens, son aquellas normas de derecho internacional general que son aceptadas y reconocidas por el conjunto de los estados de la comunidad internacional y que no admiten acuerdos en contrario. Es decir, solamente pueden ser derogadas estas normas imperativas por otra norma ulterior o posterior del mismo carácter. A eso es cuando hacemos referencia, a normas imperativas o normas de jus cogens. No admiten acuerdo en contrario, por más que la voluntad de los estados que conformen un tratado quieran derogar estas normas, no está permitido, no está autorizado. Son normas imperativas. Y como ya le dije, la jurisprudencia y la doctrina en el artículo 38 la considera como medios auxiliares. Medios auxiliares, es decir, que solamente estos medios auxiliares sirven para mejor interpretar o perfilar
las normas que le proveen las fuentes principales de ese mismo artículo. Una mejor interpretación o mejor perfilar esas normas generales mediante estos medios auxiliares, la jurisprudencia y la doctrina. Y otra tercera pregunta que surge con respecto a este mismo artículo es que si solamente son fuentes del derecho internacional aquellas fuentes que proveen solamente de normas generales, o si también son las fuentes que proveen normas individuales. Y también se considera que las fuentes generadoras de derechos no solo están conformadas por aquellas fuentes formales que establecen normas generales, sino también normas individuales. Por lo tanto, también se amplía el campo de las fuentes del derecho internacional, no solo de aquellas fuentes creadoras de normas generales, sino también aquellas fuentes creadoras de normas individuales. La jurisprudencia, por ejemplo, es una fuente creadora de normas individuales, la jurisprudencia. Por lo tanto, también conforma el espectro de las fuentes del derecho internacional. Fuentes generales y también que establecen normas generales, y también las fuentes que establecen normas individuales. Haciendo un análisis entonces de estas fuentes, nosotros vamos a dejar las primeras de estas fuentes, las convenciones generales o particulares, que dice el primer punto del artículo 38 del Estatuto de la Corte, que hace referencia a los tratados. Los tratados los vamos a ver con mayor detenimiento y mayor amplitud en la bolilla siguiente, la bolilla 5, cuando toquemos los tratados. Vamos a hacer referencia a esta fuente normativa dominante en esta etapa del derecho internacional contemporáneo, la fuente escrita, ius scriptum, son los tratados. Ahora lo que vamos a ver nosotros, las distintas otras fuentes que conforman o están establecidas ahí en el artículo 38. La costumbre, principios generales, la jurisprudencia, la doctrina, la equidad y también los actos unilaterales. Vamos a ver en qué consisten cada uno de ellos, les voy a dar un pantallazo general de cada uno de ellos y las cuestiones que ustedes deberán tener en cuenta. La costumbre en nuestra disciplina tradicionalmente y antiguamente ha sido consuetudinaria, mayoritariamente ha sido consuetudinaria a través de largo tiempo. Nuestro derecho internacional público de la época de la etapa del derecho internacional clásico, la fuente normativa más importante o dominante en esa etapa del derecho internacional fue la norma consuetudinaria o la costumbre jurídica. La práctica de los estados es lo que creaban normas jurídicas en esta etapa del derecho internacional clásico. Entonces, nuestra disciplina tradicionalmente ha sido consuetudinaria, hasta que vinieron los procesos de codificación, del derecho internacional, y entonces han ido cobrando auge estos procesos de codificación, y pareciera ser entonces que la costumbre pasaba a un segundo plano, o quedaría relegada a un segundo plano a partir de estos procesos de codificación, o también de distintas convenciones multilaterales, conocidas, que creaban normas generales, más conocidas como tratados leyes antes y ahora tratados normativos. Pareciera ser que entonces, a partir de este avance, de esta cuestión, la costumbre hubiera quedado relegada a un segundo plano. Pero todavía aún hoy, en nuestra disciplina, quedan importantes campos del derecho internacional de derechos consuetudinarios. La responsabilidad internacional de los estados es uno de los temas, la protección diplomática es otro, el procedimiento arbitral, la sucesión de estados, en fin, son campos que aún áreas del derecho internacional o cuestiones del derecho internacional que aún hoy están regidas por normas consuetudinarias. Por eso le dije que pareciera
un tanto paradójico que ese movimiento de codificación, es decir, de sistematización de normas consuetudinarias que se iban a ser transformadas a derecho escrito, a ius scriptum, a través de los procesos de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, pareciera paradójico que cobró nuevo auge o nuevos impulsos la costumbre, cuando pareciera que hubiese quedado relegado a partir de este proceso nuevo de sistematización de las distintas, de ese derecho consuetudinario, notablemente cobra vigencia la costumbre internacional. Cobra vigencia a partir también de dos factores importantes, dos factores que contribuyeron al auge y a la permanencia de las costumbres jurídicas internacionales. Uno de ellos es a través de los textos de los tratados en los cuales la costumbre tuvo un papel fundamental en las prácticas que llevan adelante los estados de la comunidad internacional. Y otro es las Naciones Unidas como organización en su proceso de codificación, que sirvió también de base, de sede para plantear y discutir las distintas normativas que se iban tratando, desarrollando en el seno, en el foro de Naciones Unidas, a partir de resoluciones de la Asamblea General, procesos de codificación, convenciones, etc., ha ido teniendo un auge también la costumbre internacional. Es decir, lo que ya les había dicho a ustedes, las famosas llamadas nuevas costumbres, que a partir de textos de distintas convenciones, a partir de ello, se han ido dando prácticas y se han convertido en costumbres universales mucho antes de que esos textos realmente entraran en vigencia. Por eso también, así se lo conoce, a las nuevas costumbres, a las llamadas nuevas costumbres. Se basan en esos procesos de convenciones, de codificaciones, de resoluciones de la Asamblea General, en fin, y mucho antes de que estos procesos de codificación o de convenciones se queden concluidos, ya la práctica de los estados, a partir de las decisiones que han ido tomando e incorporando a ese proceso de convenciones, entonces ya la práctica de los estados hizo que se convierta en una costumbre jurídica mucho antes de que ese tratado entrara en vigencia. El artículo 38 lo define, es decir, a la costumbre jurídica, diciendo que es la prueba de una práctica generalmente reconocida como derecho. Para hacer un análisis de esto hay que tener en cuenta el significado de la palabra costumbre, y tenemos en cuenta sus dos significados. El primero como norma jurídica, que es decir, como conducta que sirve para la conformación, una conducta habitual y repetida en el tiempo que sirve de base para la creación de una costumbre. Y la otra es la práctica, es decir, esa misma conducta que se repite a través del tiempo y llegado un momento se torna obligatoria para que esa práctica se vuelva a repetir. Es decir, estos dos elementos están conformados en esa definición del artículo 38 del Estatuto de la Corte, cuando se refiere a la conducta, cuando se la llama como una práctica, y a la norma jurídica cuando dice como prueba de la existencia de derecho, como la prueba de la existencia de derecho, de una norma de derecho. La costumbre, si se quiere, está conformada por elementos subjetivos y objetivos. Los elementos objetivos, o el elemento material, que es la práctica misma, el elemento material, podría estar conformada a través de las conductas que se repiten, conducta constante, uniforme, prolongada en el tiempo y llevada adelante por los sujetos del derecho internacional. Es decir, los sujetos del derecho internacional, en este caso los estados, son los que contribuyen a la formación de una costumbre jurídica. Esencialmente, también lo pueden hacer los organismos u otras organizaciones, también pueden configurar costumbres jurídicas, especialmente cuando se
tratan las cuestiones internas en cada una de esas organizaciones. Pero en lo relativo a los sujetos, principalmente las costumbres jurídicas son formadas a través de las conductas que llevan adelante los sujetos de la comunidad internacional. Conducta que se repite, una conducta repetitiva, uniforme, constante, que se repite a través de un largo periodo, y que luego se van a tornar obligatorias. Esas prácticas se tornan obligatorias para los estados. ¿A partir de qué momento se tornan obligatorias esa parte? Ahí surge el otro elemento, el subjetivo o el psicológico, cuál es la opinión iuri, como se conoce ese elemento psicológico, cuál es la convicción de que esa práctica que llevan adelante los estados responde a la existencia de una norma jurídica existente, a la existencia, perdón, de una norma jurídica, es decir, esa convicción de obligatoriedad de repetición de conductas es porque estamos en presencia de una norma jurídica existente. Este es entonces el elemento psicológico, la convicción de obligatoriedad, o más conocido como la opinión iuri. No toda repetición de conducta muchas veces ocasionan u originan costumbres jurídicas. No todas las repeticiones de conducta originan costumbres jurídicas. Y es entonces, para la doctrina, es el elemento psicológico, la opinión iuri, es la que va a determinar una costumbre jurídica o la va a diferenciar de cualquier otra repeticiones de conducta. Por ejemplo, con respecto a los usos sociales. Los usos sociales, que también son repeticiones de conducta, para Barberi dice que los usos sociales responden a la imitación o a la simple costumbre, que el grupo social, un grupo social determinado, la tiene como regla a seguir. Ahora bien, entre esa simple costumbre y la costumbre jurídica, si esa regla social, si la sanción a esa regla social impone una sanción dura, entonces ahí estamos en presencia ya de una costumbre jurídica. Está en el grado o en el rigor de la sanción que se lleva adelante por el incumplimiento de esa conducta o de esos actos. Esto llevado al campo del plano de la comunidad internacional, mutatis mutandi, podemos decir como un uso internacional aceptado, el saludo que llevan adelante dos buques en alta mar. No traería, en principio podría traer aparejada alguna consecuencia, pero no ocasionaría una responsabilidad internacional para ninguno de ellos. Por eso justamente decimos nosotros, con respecto a una costumbre jurídica y a los usos sociales, que también son repeticiones de actos, está dado, ¿no es cierto?, en esa convicción de obligatoriedad mediante la opinión iuri, de distinguir una obligación como una costumbre jurídica distinta de una obligación blanda, dice. Por ejemplo, nosotros, el saludo es un elemento de uso social corriente, de buenos modales, buenas conductas. Ese es un saludo que nosotros nos brindamos, nos damos porque vivimos en sociedad, estamos en sociedad, habitamos, tenemos interrelaciones con otros individuos, la persona humana, y entonces el saludo tiene, si se quiere, un efecto de uso social corriente, que si no me saludan o alguien no cumple con ese saludo, la condena va a ser social, va a ser irrelevante, es decir, podrá tener una condena social nada más, mira, este no es maleducado, no me saluda, no quiere saludar, simplemente eso. Pero otras veces ese mismo saludo en otros ámbitos, como por ejemplo en un ámbito militar, es acreedora a una sanción que se le iguala a una sanción jurídica, ese mismo saludo. Es una falta grave. Por eso le digo, en estos casos, por ejemplo, en lo que respecta a los usos sociales, son simples costumbres o imitaciones que no ejercen
una presión tal, más que una condena social, en cuanto a un incumplimiento. Distinto es cuando estamos en presencia de una costumbre jurídica en la cual ya ese incumplimiento trae una sanción mucho más, más fuerte, mucho más agravante, y no simplemente como una obligación blanda, sino que ya tiene otro tipo de sanción. Ahí entonces donde se distingue la costumbre jurídica de los simples usos sociales. Yo, por ejemplo, vengo acá cuando abro el sistema acá, el Zoom, y ya los veo a ustedes, están en pantalla algunos, ya se lo está, yo hago mi saludo correspondiente, porque no voy a entrar sin saludar, ni ponerme a tomar asistencia sin decirle mínimamente buenas tardes o darle saludos. Ahora, esa devolución que ustedes me puedan hacer a mi saludo está en cada quien, llevarlo adelante. No va a recibir ninguna otra condena más que mi repudio o mi crítica, digamos, de decir tal o tal alumno o estos son todos unos maleducados, ni saludan, ni se lo escuchan. Como cuando yo entraba al curso, al aula, en momentos, en la época de clases presenciales, lo primero que uno hace y entra apenas traspone la puerta es saludar. Buenas tardes, y bueno, más de una vez escuchaba 4 o 5 saludos, y otros tantos no escuchaba. Bueno, estaba en mí la condena que yo hacía o la crítica que yo hacía. Bueno, algunos pasan por maleducados, simplemente en eso. Queda simplemente o se reduce a una condena de carácter social. Ahora, ese simple saludo que se infringe o no se cumple, por ejemplo, en ámbitos militares, que es una obligación importante que lleva adelante, el no saludar ya acarrea otro tipo de sanción. Entonces, en ese grado de presión que se ejerce sobre ese incumplimiento, es la diferencia que se distingue entre una costumbre jurídica y un simple uso social. En realidad es una línea muy fina la frontera entre la costumbre jurídica y los usos sociales. Pero entonces ahí están los dos elementos que conforman la costumbre, elementos objetivos y elementos subjetivos, o elemento material y el elemento psicológico. Los elementos objetivos o el elemento material están conformados entonces por conductas, repetición, constante, uniforme, llevada adelante por los sujetos del derecho internacional y a través de un largo o prolongado tiempo de duración. Y el elemento subjetivo o psicológico, para que se conforme como tal, como costumbre jurídica, no es solamente que pueda ser a través de los elementos objetivos o materiales, sino que también tiene que ir acompañado de ese otro elemento psicológico o subjetivo psicológico, cuál es el de la opinión jurídica. Que todas esas conductas o repeticiones de conducta, esa práctica que llevan adelante los estados, obedece a la convicción de cada uno de los estados que responde a una regla jurídica. Y ahí es entonces donde se conforma y se forma la costumbre, a través de esos dos elementos. Regla que también ha ido modificando, por ejemplo, en cuanto a la duración en el tiempo prolongado, como se exigían las costumbres clásicas anteriormente. Antiguamente se exigía este dato de un prolongado espacio de tiempo para que esa práctica sea a través de un tiempo bastante extenso. Bueno, ya actualmente esa práctica de tiempo extensa que se requería antiguamente, ya con el cambio de las relaciones entre los estados, las relaciones que llevan adelante los sujetos de la comunidad internacional, las comunicaciones que a tiempo instantáneo se conocen los procederes y conductas de cada uno de los estados, ya ese tiempo también ha sido proporcionalmente acotado. Ya no se exige un tiempo inmemorial o a través de un largo tiempo, etcétera, etcétera. Lo que sí se exige es que haya una cierta intensidad y coherencia en la conducta que llevan adelante los sujetos del derecho internacional.
Las costumbres pueden clasificarse como costumbres universales, regionales y bilaterales o locales. Las costumbres universales son las que ponen en práctica la gran mayoría de los estados de la comunidad internacional y que pueden ser oponibles a cualquier otro estado que no ha llevado adelante con su práctica o no ha contribuido con su conducta o su práctica a la conformación de esa costumbre. Las costumbres universales, el elemento es un elemento, se exige la generalización, es decir, la generalidad de la comunidad internacional, esa práctica sea generalizada en la comunidad internacional para que sea considerada como una costumbre universal. Luego tenemos costumbres regionales. La Corte Internacional de Justicia reconoció la existencia de costumbres regionales, en el caso de derecho de asilo, Perú contra Colombia, un caso de derecho de asilo, en el cual reconoce la existencia de estos tipos de costumbres regionales, pero exige que exige la prueba de que el Estado, para que sea oponible a uno de los estados que conforman estas costumbres regionales, exige la prueba de que haya dado su consentimiento o haya sido aceptada por ese estado. Por lo tanto, un requisito necesario para una costumbre de carácter regional es la prueba del consentimiento. Es decir, para que sea oponible esa costumbre a un estado determinado de una región, para que sea oponible, entonces se requiere la prueba de la existencia del consentimiento que ha dado el Estado para reconocer la existencia de esa costumbre. Esto es en cuanto a costumbres de carácter regional. Ya la obligación está acotada a un grupo determinado de estados de una región determinada. Y también la Corte Internacional de Justicia reconoció también la existencia de costumbres bilaterales, o las que se forman entre dos estados, también en un caso las colonias del territorio el tránsito por el pasaje del territorio indio, una cuestión entre la India y Portugal, cuando Portugal tenía sus colonias en la India, en un enclave llamado Damao, y al interior de esos territorios se han producido unas revueltas, revoluciones que atentaban contra la autoridad de Portugal. Entonces Portugal en su momento mandó tropas, armamentos militares y cosas para aplacar esas sublevaciones o esas revueltas. Y ahí entonces cuando el gobierno indio le prohíbe el ingreso o el tránsito, ¿no es cierto?, hacia esos enclaves al interior de su territorio. Y entonces es cuando se produce el conflicto o la situación, el gobierno de Portugal reclama ante el gobierno indio diciendo que siempre ha llevado un camino hacia esos, ha transitado y se ha producido una servidumbre de paso hacia esos enclaves. Pero en su momento la India dijo que si bien existía esa costumbre de paso hacia los distintos enclaves de esa colonia portuguesa en la India, eran en cuestiones amistosas o pacíficas, para cuestiones pacíficas, para dar la asistencia logística, asistencia a la población que estaban en esos enclaves al interior de esos territorios, pero no para hacer paso de la servidumbre para fuerzas armadas, con pertrechos armados. Y ahí es donde se produce entonces el conflicto, se traba la litis y lo plantean ante la Corte Internacional de Justicia, un caso Portugal y la India, y a partir de este hecho también entonces la Corte reconoce la existencia de costumbres bilaterales en los que afecta u obliga a dos estados. Pero también para este tipo de costumbres bilaterales, el requisito necesario o la condición necesaria también es el consentimiento. Por lo tanto, entonces, para estos tipos de costumbres regionales y bilaterales, la condición necesaria para que se reconozca la existencia de estos tipos de costumbres son el consentimiento para ser oponible a alguno de los estados, cosa que no ocurre con las costumbres universales.
Las costumbres universales, ya le dije a ustedes, son las prácticas que llevan adelante los estados y muchas veces obligan a esos estados que con su conducta, con sus prácticas, están obligados, pero no a otros estados que no han dado su conformidad o su consentimiento para obligarse por ellos, pero pueden ser oponibles a esto. Esa es la diferencia entre estas costumbres universales con respecto a las regionales y bilaterales. ¿Y a cargo de quién está la prueba de la existencia de estas costumbres? Porque esto no es derecho escrito, no está expresado en un texto, en un tratado, a través de la palabra, no hay cláusula. Esto son prácticas, conductas, actos que se llevan en la vida real, pero no está graficado, registrado, como puede estar registrado en un tratado. Las cláusulas determinadas. Ante el incumplimiento, mire usted, incumplió tal cláusula. ¿Dónde dice eso? Acá está la cláusula número 5 del acuerdo que llevamos adelante. Usted ha firmado, se obliga por el mismo, y bueno, usted no está dando cumplimiento a tal cuestión que está establecida en la cláusula número 5 de nuestro acuerdo. Bueno, esto no está reflejado, no está así de esta manera en las costumbres, en las normas consuetudinarias. Por lo tanto, entonces hay que probar la existencia de una costumbre jurídica. ¿Y a cargo de quién van a estar estas pruebas? Si se trata de una costumbre universal, si se trata de una costumbre universal, la prueba de la existencia de una costumbre va a estar a cargo de quién lo determina la existencia o quien dice la existencia de tal o tal costumbre. Es universal, a cargo de ellos. Y en las costumbres regionales, como bilaterales, la prueba de la existencia van a estar a cargo de los que niegan la existencia de esa costumbre porque no han dado su consentimiento. No han dado su consentimiento para que sea oponible a un estado determinado esa costumbre jurídica. La costumbre universal, ¿cuándo realmente se torna universal? Porque muchas veces una práctica determinada que llevan adelante un cúmulo de estados, un grupo, un conjunto de estados, no es abarcativo de toda la comunidad internacional esa misma práctica, no lo llevan adelante todos los otros estados con esa conducta que sí pueden llevar adelante un grupo de estados o un conjunto de estados y que solo le obligan a ellos. Entonces, ¿a qué momento esa misma conducta que obliga a ese grupo de estados, en un principio, luego se vuelve universal y obligatoria para todos los otros estados de la comunidad internacional? Para eso se requiere la toma de conciencia y de la declaración. La toma de conciencia es cuando los estados realmente toman conciencia o conocimiento o conciencia de la existencia de tal o tal práctica. A partir de ahí reconocen la existencia de una práctica, pero que en su momento no le obliga a esos estados que no han contribuido a la formación de esa costumbre, es decir, en el proceso madurativo de esa costumbre, en el proceso madurativo, en el periodo madurativo de esa costumbre hasta llegar a conformarse como tal, ellos no han contribuido con su práctica, pero toman conciencia de la existencia de esa práctica, que se da en la comunidad internacional, no por todos los estados. Pero a partir también falta no solo ese elemento de la toma de conciencia, sino falta la declaración de que tal o tal práctica alcanzó la categoría de costumbre universal. Para eso entonces, ¿quiénes son los que tienen que llevar adelante esta declaración de que tal práctica alcanzó la categoría de costumbre universal en un contexto descentralizado de la comunidad internacional como es la nuestra, en la cual no existe un órgano central que dé fe de un acto determinado? Por lo tanto, entonces sí existen otros órganos que pueden sí llevar adelante esta declaración, como ser, por ejemplo, los fallos que emite a través de la Corte Internacional de Justicia o resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas o la doctrina misma. La Corte muchas veces determina que tal práctica alcanzó la categoría de costumbre internacional.
sin ponerse a entrar en detalles ni tampoco a investigar el por qué llega a esta decisión, pero determina que tal práctica sí ya tiene una categoría de costumbre universal. Entonces, a partir de ese momento, ya una vez que se produce en esa etapa que ya se ha tomado conciencia de la existencia de una práctica y luego la declaración que se ha dado a través de algunos de estos órganos, es que entonces los otros estados sí están en la obligatoriedad de dar cumplimiento o reconocer la existencia de esa costumbre universal. Esto sucedió en el tiempo de la época del proceso de descolonización que se produce en los años 60, la década de los años 60 del siglo pasado, cuando un conjunto de estados, algo así como 60 nuevos estados que estaban en situación de colonia, pasan a la faz de la comunidad internacional como estados libres, soberanos e independientes. Y entonces ya existe un cúmulo de costumbres jurídicas a los cuales ellos se tenían que avenir y reconocer a la existencia de esas costumbres, y en algunas cosas, en algunas cuestiones pudieron negociar o revertir algunas costumbres, en otras no, pero ya se tuvieron que avenir a dar cumplimiento o a reconocer la existencia de esa costumbre jurídica. No es un consentimiento que se lo da en forma, si se quiere, un consentimiento que lo puede dar graciosamente, sino que la conducta que asumen estos nuevos estados o que se incorporan a esa costumbre universal está dada por la creencia de que existe la obligatoriedad de una existencia de una norma jurídica y que por lo tanto si todos los otros estados de la comunidad internacional o la gran mayoría de los estados de la comunidad internacional lo llevan adelante es porque es una norma de conveniencia para los mismos. Por lo tanto, entonces se vienen y se suman a una costumbre, en este caso, de carácter universal. Esto es lo que tienen que ustedes ver, tener en cuenta en cuanto a costumbre. Si nosotros avanzamos en las otras fuentes que establece el artículo 38 en su punto 3, habla como la tercera fuente principal del derecho internacional a los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, dice, reconocidos por las naciones civilizadas. Cuando habla de los principios generales del derecho, está haciendo referencia a los principios generales de derecho interno, los principios generales de derechos internos. Estos principios son normas muy generales que se encuentran prácticamente en todos los ordenamientos jurídicos internos de los estados, o por lo menos son reconocidos por la mayoría de los estados de la comunidad internacional. Son principios de derecho, no son principios generales internacionales, no son principios generales internacionales, son principios de derecho. Los principios generales propiamente, los principios generales propios del derecho internacional podemos encontrar en los conceptos de soberanía, en la prohibición del uso de la fuerza. Bueno, estos son principios propios de derecho internacional, estos principios generales. Pero en realidad estos principios generales del derecho conforman un fondo común tanto a los derechos internos como al derecho internacional. Y como son principios generales del derecho, también le compete al derecho internacional, en este fondo común, este fondo de reserva común, tanto para el derecho interno como para el derecho internacional. Lo que sucede muchas veces, como es, los derechos internos se encuentran en un grado más avanzado en cuanto a la creación de normas que el derecho internacional. Por lo tanto, entonces, la transferencia que se deben hacer de estos derechos o este fondo de reserva de estos principios generales del derecho se van por lo general comúnmente del derecho interno al derecho internacional cuando así tiene que suceder o aplicarlo. Son, como les dije, principios generales del derecho en su conjunto y reconocidos por la mayoría de los estados de la comunidad internacional, que llevan, por supuesto, enfrascados valores
en cada uno de estos principios. El enriquecimiento sin causa, la cosa jugada, la buena fe, que nadie puede extender o transmitir un derecho más extenso del que poseía, el que causó un daño por un hecho ilícito debe repararlo, nadie puede alegar su propia torpeza para beneficiarse en derecho, en fin, son los distintos principios que están insertos en los derechos internos y que muchas veces pueden ser transferidos al derecho internacional cuando así lo requiera la situación para poder aplicarlos. ¿Cuándo se dan estos casos? ¿Cuándo se dan estas transferencias? Muchas veces estas transferencias, como le dije, van de los derechos internos al derecho internacional, porque son en los derechos internos donde se encuentran estos principios generales. Los voluntaristas dicen que no se puede dar en forma autónoma esta transferencia de derechos, de estos principios generales del derecho interno al internacional, sino que requiere de un acuerdo de voluntad expreso en cada caso en particular. La realidad es que estos principios generales del derecho fueron muy usados por costumbre internacional, costumbre jurídica internacional, ya desde 1794 hasta 1920 prácticamente, fueron usados estos principios generales del derecho y aplicados en el plano del derecho internacional cuando así lo requería la situación. Por ejemplo, cuando la Corte Internacional de Justicia tiene que lleva adelante una acción y tiene que fallar ante una situación determinada y, por ejemplo, no encuentra la norma jurídica aplicable al caso subyúdice en los tratados o en las costumbres jurídicas. Entonces aquí, en algunos derechos, estos derechos internos, el sistema le da la facultad al juez para no verse constreñido a no juzgar, a no dar una sentencia por la falta de una norma jurídica en la cual se sustente su sentencia, las famosas llamadas lagunas del derecho, las famosas llamadas lagunas del derecho que para un purista como Kelsen no existen tal lagunas del derecho, porque dice o hay una norma que ampare las pretensiones del demandante y por lo tanto va a ser favorecido, o no existe tal norma y por lo tanto va a ser perdidoso en su demanda. Pero en realidad estas cuestiones de lagunas del derecho sí muchas veces se dan por la omisión o las fallas que no han tenido en cuenta en algunos aspectos por el legislador. Esto en los derechos internos, como así también pueden ser que no se encuentre una norma en una costumbre o en un tratado. Y entonces muchas veces hay que aplicar estos principios generales del derecho para dar respuesta a un litigio. Hay que dar respuesta. Y entonces para evitar dar una sentencia injusta es que se recurre, ¿no es cierto?, o se tiene como reserva a estos principios generales del derecho que son de derechos internos. Así lo establece, por ejemplo, el artículo 16 del Código Civil argentino: si una cuestión civil no puede ser resuelta por la palabra ni por el espíritu de la ley, se van a recurrir a leyes análogas, y si aún así la situación fuese confusa, se va a recurrir a los principios generales del derecho. Así como se da esto en el ordenamiento jurídico interno, también se puede dar la cuestión en el plano internacional. Entonces, muchas veces estos principios sirven para ser aplicados en el plano internacional. En realidad, si nosotros seguimos la definición que hemos dado en un principio de las fuentes formales del derecho, es decir, como procedimiento de creación de normas jurídicas, tales principios generales no serían considerados como fuentes formales, sino también como fuentes materiales, es decir, de reserva de esos principios de derecho interno cuando se traspola al plano internacional. Luego avanzamos ya, salimos de estas fuentes principales y nos adentramos en las fuentes auxiliares del derecho internacional. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia habla de estos tipos de fuentes, las auxiliares, cuando hace referencia a la doctrina y a la jurisprudencia. La jurisprudencia
es decir, la decisión judicial y la doctrina, cuando habla de la doctrina de los publicistas de mayor competencia de todas las naciones, estamos ya en el plano de las fuentes auxiliares, es decir, que estas fuentes jurídicas auxiliares, la doctrina y la jurisprudencia, lo que va a hacer, va a venir a dar mejor perfil a las fuentes, a las normas de las fuentes principales, a mejor delinear el alcance y el sentido y el alcance de esas normas que establece o que nos da las fuentes principales. Son consideradas fuentes auxiliares. La jurisprudencia es una de ellas. Lo que hace la jurisprudencia es mejor determinar el perfil y el alcance de una norma consuetudinaria. Cuando la Corte Internacional de Justicia ha sido llamada a decidir una cuestión en base a una norma consuetudinaria y esta estuviera un poco dudoso en cuanto a la práctica de los estados. De ahí entonces también donde la jurisprudencia juega su papel específico. La función de la jurisprudencia es especificadora, va a crear especies subordinadas a géneros legales. Así como funciona la jurisprudencia. La jurisprudencia en los regímenes internos, normas jurídicas internas, crea especies subordinadas a una norma en general. Así como cuando una norma en general dice que se debe reparar los daños causados por los dependientes, se debe reparar los daños causados por sus dependientes, lo que va a hacer la jurisprudencia es especificar si ese dependiente fue en ocasión del trabajo, entonces también la responsabilidad la alcanza el patrón. Ahora, si ese dependiente no estaba cumpliendo tarea, no le va a alcanzar esa responsabilidad al patrón. Está estableciendo especies dentro de ese marco genérico, cuál es el de reparar los daños aún en las personas que están bajo su dependencia, en este caso específico. Entonces esa es la función que tiene la jurisprudencia, de determinar, de especificar o determinar, dar especies subordinadas a géneros legales. También lo vemos, la jurisprudencia no solo hace referencia a la jurisprudencia en este artículo 38, sino también en el artículo 59 del Estatuto de la Corte, cuando dice que las cuestiones no son las cuestiones entre los estados no son oponibles sino a ellos únicamente, son oponibles a ellos únicamente y en el marco de lo decidido. Es decir, que aquí no se da el precedente la situación del precedente jurídico, como se conocen los precedentes que se dan en los derechos internos. Existe tal jurisprudencia ante casos similares, existe tal jurisprudencia que dice que esto. No, acá en el plano internacional, estos precedentes no se dan, no se establecen o no corren, mejor dicho, en el plano internacional estos precedentes. Y lo otro es la doctrina de los publicistas de mayor competencia, dice de las naciones civilizadas, está haciendo referencia a las opiniones y datos que puedan proporcionar no solo los autores, sino también institutos científicos, como el Instituto de Derecho Internacional, el Instituto del Uso Hispanoamericano de Derecho Internacional, en fin, distintas asociaciones científicas, no solo la opinión que pueden emitir los distintos doctrinarios, los juristas, los autores, son muchas veces autores relevantes, importantes, de alta jerarquía, y determinan o opinan o dan posición, por ejemplo, en distintos puntos, distintos aspectos, y bueno, muchas veces estas opiniones que emiten estos autores o estos doctrinarios pueden tener o no una cierta influencia ante tribunales jurisdiccionales que están integrados por personas de derecho. Por lo tanto, también muchas veces es de importancia la opinión que emiten estos doctrinarios. Rara vez o nunca tal vez la Corte Internacional de Justicia basó una opinión en base a la opinión doctrinaria. Tampoco los integrantes de algún tribunal arbitral
basaron sus opiniones o sus sentencias en base a opiniones doctrinarias, a pesar de la influencia que pueden ejercer sobre estos integrantes de estos tribunales, que son también personas del mundo del ámbito jurídico. En esto, entonces, al igual que la jurisprudencia, esta es la función que tiene entonces también la doctrina, pero tal vez algo menos relevante que la jurisprudencia, la doctrina. Y por último tenemos el segundo punto que hace referencia, el artículo 38, cuando dice que no obstante la Corte también puede llevar adelante o resolver un litigio ex aequo et bono, si la parte así los conviniere. Es decir, la aplicación de la equidad cuando las partes así lo permitan o lo soliciten, y dejar de lado el derecho o la norma internacional aplicable al caso. Esto es una situación un tanto rara, nunca la Corte Internacional de Justicia ha tenido como base de sus fallos la equidad, o ha dejado de lado el derecho internacional para poder dar paso a la equidad. La equidad es la aplicación al caso en particular, la aplicación de la justicia al caso particular, pero en todo caso, cuando estamos haciendo referencia a que tal o tal cuestión pueda ser determinada por medio de la equidad, estamos diciendo vamos a dejar de lado el derecho internacional o las normas que puedan corresponder para dar solución a un fallo determinado porque las partes así lo convinieron o lo aceptaron. Por lo general, nunca en estos términos se dio un fallo o una sentencia de un tribunal arbitral o de un tribunal de justicia como emite la Corte Internacional. Por lo tanto, no puede ser bien vista la equidad, no puede ser considerada una fuente formal en el sentido de creador de normas generales del derecho, porque lo que está haciendo es justamente dejar de lado el derecho para que sea aplicable un fallo en base a la equidad. Y también no puede ser tampoco considerado como una fuente de normas individuales, no puede ser considerada tampoco una fuente de normas individuales. Pero en fin, existe, y en algún caso, si las partes así lo convienen, se ponen de acuerdo, deciden dejar de lado las normas del derecho internacional y dice, bueno, tal cuestión dirima usted, juez, en base a la equidad, al sentimiento de justicia en particular. Y por último, también como normas individuales, tenemos las que se conocen como los actos unilaterales. O los actos unilaterales los actos unilaterales son estudiados, por tanto, por la doctrina y la jurisprudencia, y son aquellos que originan obligaciones para el Estado que lo llevó adelante estos actos unilaterales, y se basan exclusivamente en la buena fe de los Estados o de los sujetos que llevan adelante estos actos unilaterales. Crean obligaciones para los Estados que los efectúan, estos actos unilaterales. ¿Cuáles son estos actos unilaterales que se pueden ser conocidos como tales? Tenemos la notificación, el reconocimiento, la protesta, la renuncia y la promesa unilateral. La notificación es algo así como que pone al Estado o al sujeto notificado de tal situación o de tal hecho en la imposibilidad de negar lo que ha sido notificado. Pone en esa situación. El reconocimiento también juega un papel importante en estos actos unilaterales a partir de la naturaleza misma de la comunidad internacional, que es una comunidad descentralizada. No existen órganos centrales que puedan dar fe de un acto determinado, por lo tanto, entonces, el reconocimiento es un factor importante para el Estado que lo realiza. Reconoce tal situación o tal acto, un gobierno de facto, una venta de un territorio, lo que sea. Al hacer este reconocimiento, pone en la imposibilidad de ese Estado de negar lo reconocido a posteriori. Por lo tanto, entonces, también juega un papel importante el reconocimiento en esta declaración unilateral. Lo otro es la protesta. La protesta también
es el no reconocimiento, la protesta es el no reconocimiento de los derechos de otro Estado u otros Estados y la reserva del propio. Es decir, que muchas veces hay situaciones en las que el silencio de un Estado puede ser tomado como una aquiescencia, y por lo tanto, entonces trae aparejadas consecuencias. Por lo tanto, entonces, la protesta muchas veces ocasiona efectos positivos para el Estado que lleva adelante una protesta o hace la reserva de sus derechos. Por ejemplo, en una prescripción de un territorio, ante el silencio, la pasividad y el silencio del poseedor originario, hace muchas veces que con ese silencio te dan una aquiescencia de esa posesión perturbada o ilegítima de otro que vino a posteriori a ocupar esos territorios. Entonces también muchas veces en este contexto de esta comunidad descentralizada, la protesta es un elemento también a tener en cuenta o es un acto unilateral que crea una consecuencia jurídica. La otra es la renuncia no requiere mayor explicación, es la declinación de un derecho o una ventaja que poseía un Estado y declina a ese derecho o a esa ventaja mediante la renuncia. Y la otra es la declaración unilateral. La declaración unilateral es la promesa que lleva adelante un Estado con respecto a otro u otros Estados de llevar adelante o asumir un compromiso determinado. Esta debe ser